Entonces, permítame un segundito. Tengo que entrar. Muy bueno. Entonces, ahora tenemos varias situaciones. Una es que va a haber dos grabaciones de la clase, una antes y una después de este corte. Y la otra es que lamentablemente creo que las pizarras que estuve compartiendo es posible que no las pueda recuperar. Sí, el material, lo que, lo que había escrito, es posible que no lo pueda recuperar. Entonces, eso va a ser una lata. Pero a ustedes, ¿cuánto usan las notas? ¿Cuánto usan el video? ¿O las dos cosas? ¿Mm? ¿O con sus notas de la clase les alcanza? ¿Cómo andan con eso? Yo a veces reviso las puras notas, pero si no entiendo algo, necesito un poco más de contexto, ya veo esa parte del video. Bueno, pues sí, lamentablemente, veamos, para esta parte de las notas voy a hacer un pequeño repaso aquí, pero sí, entonces vamos a hacer un pequeño repaso para retomar la discusión. Y de paso podemos volver a los resultados importantes. ¿Sí? Entonces, tenemos la base HH, HB, BH, BB. ¿Sí? Y esta es una base de estados producto. ¿Sí? Y esta es muy fácil de medir, porque se separan los fotones y a cada uno se lo manda un divisor de haz polarizante, y según hace clic en el lado de H o en el H de B, ya sabes cuál era. Lo que es mucho más complicado es medir en la base de Bell, que es una base de fotones enredados. Muy bien, bueno, la buena noticia es que por lo menos la clase sí se guardó, entonces esa, la primera parte sí se las voy a poder compartir, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Entonces tenemos phi más, que es 1 entre raíz de 2, HH más BB, phi menos, que es 1 entre raíz de 2, HH menos BB, psi más, que es 1 entre raíz de 2, HB más BH, y el psi menos, que es 1 entre raíz de 2, HB menos
BH. ¿Sí? Y decimos que esta se puede invertir también, y entonces HH es 1 entre raíz de 2, phi más phi menos, VB es 1 entre raíz de 2, phi más menos phi menos, HB es 1 entre raíz de 2, psi más psi menos, y BH es 1 entre raíz de 2, psi más menos psi menos. ¿Sí? Y ahora lo que dijimos es que teníamos un estado de Alicia, ¿sí? Entonces el estado de 3 fotones, entonces tenemos un psi de Alicia, lo voy a poner acá, psi de Alicia era coseno de teta HA más seno de teta BA, y lo escribimos por comodidad como CHA más SBA. ¿Sí? Y lo que hicimos fue mostrar que psi A por phi más BC es igual a un medio de phi más AB por CHC más SBC, más un medio de phi menos AB por CHC menos SBC, más un medio de psi más AB por SHC más CBC, más un medio de psi menos AC por menos SHC más CBC. ¿Sí? Y este es el resultado importante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque dijimos Beto mide sus 2 fotones AB en la base de Bell. ¿Sí? Y entonces puede tener 4 resultados, que sea que observe psi más AB, ¿sí? Que observe, perdón, phi menos AB, que observe psi más AB, o que observe psi menos AB. ¿Sí? Son 4 resultados en esta base. Son mediciones difíciles, pero las puede hacer. ¿Sí? Y dijimos que según cada uno de estos resultados, él manda un número del 0 al 3. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? 2 bits de información.
¿Y qué hace Carlos? ¿Sí? ¿Qué hace Carlos con esos 2 bits? ¿Sí? Él tiene su fotón. Entonces, según el número, recibido, ¿sí? Carlos opera sobre su fotón, ¿sí? Y entonces acá vamos mirando. Si el resultado que obtuvo Beto fue psi a B, entonces vemos que este estado de acá es exactamente el mismo de acá, nada más que ahora está en términos del fotón de Carlos, por eso tiene la C, lo que antes estaba en términos del fotón de Alicia. ¿Sí? Entonces, ya no tiene que hacer nada, ya tiene ya tiene el resultado correcto, no tiene que hacer nada. ¿Sí? En cambio, si lo que mide Beto es este, entonces tiene casi bien, pero la polarización en B, la componente en B tiene el signo cambiado. Entonces él tiene que aplicar una opción que vaya de B a menos B. ¿Sí? Y eso dijimos que se hace con sigma z, que si se acuerdan es 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? En cambio, si el resultado es este, fíjense que comparado con este de acá, están intercambiados H y B. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer Carlos en este caso es intercambiar H con B. Y eso es lo que hace sigma x, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Y en cambio, si le mandan, si lo que midió Beto es este, y le manda el número 3, 1, 1 en binario, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es una rotación de 90 grados que cambie V en H y H en menos V. ¿Sí? Y eso lo va a hacer I sigma Y. ¿Mm? Porque I sigma Y va a ser 0, 1, menos 1, 0. ¿Mm? Entonces esto, ¿y cómo se hace esto? Con láminas de media onda y láminas de cuarto de onda. O sea que es la forma de manipular la polarización de fotones individuales. ¿Mm? Entonces, con esto ya se completa la tarea de la teleportación. ¿Mm? ¿Cómo van? Respiren profundo y cuéntenme cómo se están sintiendo, cómo van con esta historia de la teleportación. Yo tengo una duda. Dime.
Primero, cuando obtuvimos el estado de los tres fotones en phi A con, no, es, sí, A, Sí, y phi BC, este de acá. ajá. Sí. Lo que mide Beto son phi AB o Sí, sí, alguno de los AB. cuatro. Él tiene dos fotones, los que llamamos A y B, y los mide juntos en la base de Bell. ¿Y qué pasa con los otros términos? O sea, porque solo está midiendo uno, pero No, a ver, es que justamente esto es lo que pasa. A ver, eh, voy a poner otro ejemplo que espero que ayude. Vamos a imaginar que tenemos un estado, simplemente un phi más, ¿sí? AB. Y este es 1 de 3 raíz de 2, HH más VB. ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a escribir en una notación todavía, perdón, más explícita. HA, HB más VA, VB. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Se creó una pareja de fotones. Un fotón fue a Alicia, acá en este caso, y otro fotón fue a Beto. Este es un caso diferente, mucho más sencillo. ¿Sí? Y acá Alicia tiene un divisor de haz polarizante, ¿sí? Que si sale por acá, digamos, por acá detecta H y por acá en este detector y en este detecta B. ¿Sí? Y acá Beto tiene también un divisor de haz polarizante y de este lado detecta H y de este lado detecta B. ¿Sí? ¿Está bien? Acá tenemos solamente dos, no tres, para ir de a poquito. ¿Sí? Entonces, el punto es así. Si Alicia mide H, ¿sí? Seguro Beto mide H, ¿sí? Si Alicia mide V, seguro Beto mide V, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ajá, eso porque están entrelazados. exactamente, porque este es el estado, ¿sí? Y al ser este el estado, eso es lo que nos está diciendo. Y lo más notable es que esto no solamente lo podemos escribir, sino que se hace en el laboratorio. Millones por segundo de estos se pueden producir ahí en el laboratorio, en la Facultad de Ciencias, en ciencias nucleares, este tipo de estados. ¿Sí? Y excepto por algún ruido, alguna falla ahí, alguna contaminación, no se va a ver VH ni HB. ¿Está bien? Cuando se prepara este estado en particular. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Si lo que tengo, pero entonces está claro que al tener este tipo de estados, ¿sí? Alicia puede medir cualquiera de los dos. Alicia puede medir H o B. Es al azar, ¿sí? El resultado
que por separado obtienen Alicia y Beto es totalmente al azar, ¿sí? No lo pueden controlar y tienen la misma probabilidad de medir V o H en cada lado, ¿sí? Por separado, ¿sí? Por separado. Muy bien. Pero al comparar sus resultados, ¿sí? La correlación es perfecta. ¿Está bien? ¿Sí? Ajá. Sí, y entonces cuando son 3, Entonces solo mide uno. ahora vamos aquí. Ahora tenemos un estado más complicado, ¿sí? Que tiene 4 términos. Pero si Beto mide este de acá, entonces necesariamente Carlos tiene este. ¿Sí? Ahora lo que pasa es que Beto, en vez de estar midiendo el estado de un fotón, está midiendo un estado de 2 fotones correlacionado con el tercero, ¿sí? Enredado con el tercero, ¿sí? Pero vemos que cada uno de estos estados de 2 fotones, que son totalmente distinguibles y medibles en la base de Bell, está asociado a un estado diferente del fotón de Carlos. ¿Sí? Entonces, una vez que lo prepararon, justamente los dos, digamos, esto es lo que saben. Si Beto midió este primer estado, entonces este es el que tiene Carlos. ¿Sí? Y por eso no tiene que hacer nada. Si ves, Natalia, cómo esto generaliza a 3 lo que recién teníamos con 2. Ajá, entonces cuando el coeficiente, por ejemplo, en el último término, el de S es menos S, Sí, ahí es cuando ponemos 1 porque está como invertido. Y aparte lo tenemos que cambiar con C porque se tiene que ir con H. exacto, por eso hay Ah, que ok, usar ya. este operador. ¿Sí? ¿Ves? B tiene que cambiar a H y H a menos B. Sí, ya me quedó claro eso. ¿Sí? Pero es muy importante esto que estás diciendo, esto que estás preguntando es muy, muy valioso. ¿Sí? Porque esto es justo el corazón de la mecánica cuántica y la idea del enredamiento. ¿Sí? Y cómo este enredamiento es un recurso, ¿sí? Solo se los voy a apuntar aquí, ¿sí? Entonces, el enredamiento es un recurso, ¿sí? Que se puede usar, por ejemplo, para esto, ¿sí?
Y vemos que cuando en este caso, si Alicia y Beto miden en la misma base, tienen correlación perfecta, pero si miden en bases diferentes, no van a ver nada. ¿Sí? Pero vamos a ver el jueves de que hay, igual hay cierta información importante que se puede sacar de medir en bases diferentes, ¿sí? Haciendo un conjunto de diferentes bases en las que se miden, ¿sí? Pero entonces es un recurso, ¿sí? Entonces, en este caso, permite transportar el estado de un fotón con solo 2 bits de información junto con el estado enredado, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿este enredamiento y estas correlaciones perfectas permiten comunicación instantánea? O sea, ¿puedo usar el enredamiento para transmitir información instantáneamente de un lado al otro? Pues creo que sí, ¿no? Pero el problema es que no podemos escoger como el estado en el que medimos los fotones. Ujú. Pero entonces, ¿podemos o no podemos transmitir información instantánea? Pues yo digo que sí. Y esto que dices que no podemos, O sea, es que se me ocurrió como si yo tuviera una lista de números completamente al azar y alguien en otra galaxia tuviera la misma lista, ujú. o sea, como que yo podría estar seguro de que tenemos la misma lista, ¿no? Pero como son números al azar, no significan mucho. Perfecto, Fernando, lo estás explicando maravillosamente, ¿sí? Es decir, esto que, a ver, voy a ver si esto que escribo espero que refleje también lo que dijiste. Alicia y Beto tienen resultados al azar de sus mediciones. Solo al compararlas, ¿sí? Pueden observar la correlación, ¿sí? ¿Se acuerdan, como en el caso de la distribución de llave cuántica que vimos cuando fue el jueves pasado, que tenían que hacer público en qué base medían, ¿no? Y solamente podían estar seguros de que tenían lo mismo en cuando estaban en la misma base, ¿sí? Pero esto es muy importante lo que dice Fernando, aunque se acuerdan que con eso generaban una cadena al azar compartida, pero esa cadena no tiene ninguna información, solamente es una sucesión de ceros y unos al azar,
Lo único que tienen es que es compartida. Entonces ahora, ¿qué pueden hacer? Pueden, por ejemplo, Alicia puede escribir un código de ceros y unos que tiene un mensaje, unas palabras, sumarle esta cadena al azar y obtiene otra cosa que no tiene ningún sentido y se la manda a Beto. Beto le vuelve a sumar binario, módulo 2, esa cadena de ceros y unos y recupera el mensaje original. Y no importa que otra gente vea el mensaje que mandaron, porque como no tienen la clave al azar, esos ceros y unos no les van a decir nada, no tienen ninguna información para ellos. ¿Sí? Pero para mandarse el mensaje lo tienen que mandar por un medio convencional. Se tiene que mandar un WhatsApp o una carta o decirlo en voz alta o mandarlo por radio o algo, pero tienen que mandarlo por un medio convencional. El mensaje viaja en un medio convencional. ¿Sí? Lo único que pasó es que construyeron una llave de encripción compartida. Y en el caso de la teleportación, ¿sí? Para que la teleportación funcione, ¿sí? Se deben enviar los 2 bits de información por un medio tradicional. ¿Sí? Porque si no, ¿qué pasa? Carlos tiene un estado, pero él no sabe cuál de los 4 es. ¿Sí? Él tiene algo, pero no sabe cuál de los 4 es. Entonces él no puede obtener el estado. ¿Sí? Entonces siempre ahí hay una condición, ¿sí? Es decir, en el caso de la teleportación es el uso de un medio tradicional. En el caso de estados enredados es el hecho de que en cada lado se ven totalmente al azar. Y no hay forma de saber lo que está pasando del otro lado hasta que por algún medio tradicional se comparten, por ejemplo, los resultados para ver que coinciden. ¿Sí? Es decir, justo eso es, por ejemplo, lo que se hace en la distribución de la llave cuántica. Ahí podrían haber estado usando también, digamos, ahí simplemente no tienen que hacer público un pedacito de la lista una vez que ya vieron que están en la misma base, tienen que hacer pública una parte de la lista para poder estar seguros de que es la misma, ¿sí? Pero para poder compararla la tienen que hacer pública, ¿sí? Entonces, cuando están en la misma base, ya saben que, sí, que los resultados van a coincidir. Entonces, claro, digamos, uno diría, bueno, pero ¿y qué chiste? Si uno usa una sola base, uno podría hacer, pero eso es comunicación convencional. O sea, uno puede usar H y B como 0 y 1 y mandar mensajes binarios comunes y corrientes. ¿Sí? Ahí eso es comunicación convencional, te estás comunicando, estás mandando por algún medio, por fibra óptica, por algún lado, y usas la polarización para mandar ceros y unos. ¿Sí? Eso no tiene nada de cuántico, se puede hacer, ¿sí? Como se hace con muchas otras formas, o sea, nuestras computadoras se están comunicando todo el tiempo de esas maneras. El asunto es que ahí, si alguien mide y reenvía en la misma base, va a tener una copia perfecta del mensaje. ¿Sí? Entonces, justo el chiste de la inscripción era, para hacer la llave, era la idea de estar cambiando de base.
¿sí? En forma al azar. Entonces, una cosa importante, ¿sí? Que es decir, yo les había hablado, ¿sí? En relatividad especial hablamos de eventos que ocurren en un evento es algo que ocurre en un lugar del espacio y en un tiempo determinado, o sea, tiene unas coordenadas espacio-temporales y están totalmente localizados, ¿sí? Aquí, cuando se mide en un estado enredado, aquí está pasando algo en dos lugares muy distantes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ha generado mucha reflexión y que no hay ningún acuerdo sobre esto, es que medir un estado enredado, ¿sí? Genera un efecto en dos lugares que pueden estar muy distantes. ¿Sí? O sea, si Alicia mide H, entonces Beto va a medir H. Y si Alicia mide B, Beto va a medir B. Pero como bien decía Fernando, Alicia no puede elegir qué va a medir. Se va a enterar del resultado cuando lo vea, pero no lo controla. ¿Sí? Y entonces, a veces a este tipo de fenómenos se le llama no locales. ¿Sí? Son fenómenos. Y entonces este tipo de correlaciones son, digamos, son correlaciones no locales. Y esto genera una cierta tensión entre la mecánica cuántica y la relatividad especial. ¿Sí? Porque en relatividad especial todo tiene que estar, para que algo afecte a otra cosa, tiene que estar dentro del cono de luz. ¿Sí? Y aquí estos eventos pueden ser muy lejanos, ¿no? Y les contaba, se han medido enredamiento a 100 kilómetros de distancia en las Islas Canarias y a más de 1000 kilómetros de distancia entre la estación terrestre y el satélite Misius, que está en órbita, ¿sí? Entonces, todo esto abre un montón de preguntas. Bueno, pero ¿y entonces qué es esto? ¿Qué es la función de onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que ocurre este enredamiento? Y de todas esas preguntas, digamos, la situación es algo que ya les había comentado. La mecánica cuántica fue inventada, digamos, hace un poco más de 90 años y es una herramienta para describir, manipular y predecir muy eficiente. ¿Sí? Pero el debate sobre de qué estamos hablando continúa más actual que nunca, ¿sí? Hay gente que dice ni te metas en eso porque ahí nadie entiende nada, ¿sí? Lo importante es calcular o lo importante es hacer experimentos en el laboratorio. Hay otra gente que dice no, pero si el objetivo de la física es entender y si no lo podemos explicar es que no estamos haciendo ciencia. Y hay quienes les contestan, pero fíjate que tampoco entendemos qué es el tiempo, ni qué es la masa, ni qué es la carga eléctrica, ¿sí? Así entender, ¿no? Entonces, para algunos
sí hay un entender, para otros no, el debate sigue muy abierto y hay una gran cantidad de gente que dice a mí eso no me importa, yo lo uso igual que uso el celular, igual que uso el auto, aunque no sepa arreglar el carburador, mientras sepa usarlo y me lleve, ¿sí? O uso el celular, aunque no entienda cómo es que funciona, pero sé apretar los botoncitos, ¿sí? Y el debate está, y yo creo que todos andamos entre unas cosas y otras, ¿sí? Y a veces queremos entender un poco más, a veces simplemente con usarlo no nos alcanza, depende en cada momento y para qué, ¿sí? Entonces, la clase que viene va a ser la última de este ciclo en que vamos a estar hablando de estados de 1 y 2 fotones y conectando con esta parte de información cuántica, ¿sí? Y ahí, en la clase que viene, vamos a tratar de ver algunos modelos, algunas ideas de modelos sencillos que tratan de explicar por qué existen estas correlaciones cuánticas y qué problemas tienen estos modelos, ¿sí? ¿Cómo es que estos modelos tienen algunos problemas que nadie ha podido resolver hasta ahora, ¿sí? Entonces, lo único que estamos seguros es que los resultados, ¿sí? Los resultados que se obtienen en un lugar no son independientes de mediciones en otro lugar. Y a esto también se le suele llamar contextualidad, ¿sí? Que cada resultado de una medición depende del contexto, de qué otras cosas están pasando en otros lugares, ¿sí? Y entonces esto es diferente de lo que pasa en relatividad especial, diferente de lo que pasa en otras áreas, pero es algo que se observa. Las mediciones en lugares distantes de fotones producidos en estados enredados están totalmente correlacionadas o anticorrelacionadas si tengo HB y BH. ¿Comentarios, preguntas? Una duda del 4B. Sí, el 4B justo es esto que estábamos haciendo. A ver, ¿quieres leerlo en voz alta el 4B o bueno, aquí lo abro? ¿Cuál? Como quiera, profe. A Esos ver, dos me quedan. mientras dime, ¿qué dice el 4B? Es justo este tema que estamos hablando. Dice, en el momento de realizar el protocolo de teletransportación, ¿cuánta información se transmite desde el lugar donde se realizó la medición al lugar donde está el fotón final teleportado? Y mi duda era sobre, ¿ahí se refiere a que, digamos, esto de los 2 bits o que platiquemos toda esta discusión de... No, son los 2 bits, eso es todo. O sea, Ah, Beto le transmite a Carlos 2 bits para comunicarle cuál es en cuál de los 4 estados de Bell encontró su estado de 2 fotones. y, y en el CENTOS nos están preguntando lo mismo, porque, bueno, es que dice, si queremos enviar instrucciones a un laboratorio para que generen fotones en el estado de polarización P igual a coseno de teta en el estado H más seno de teta E a I phi B por B, ¿cuántos bits de información debemos enviar? Pero ahí perdón, quizá no está clara la redacción, pero es sin usar teleportación. Si lo queremos Ah, enviar,
es lo que hablábamos al principio. ¿Cuántos Ya. bits tengo que mandar para mandar teta? Para especificar completamente el ángulo de la polarización respecto de la polarización horizontal. Ya. Sí, ya, yo caché. Es que estaba confundido. Pensé que era Exactamente justo al eso. revés. Pero sí, ya vi Sí. cómo. Ah, muchas gracias. De nada. Bueno, pues entonces seguiremos en esto y nos vemos el jueves. Los que queden cada vez somos menos. Se ve que hay un ambiente prenavideño muy intenso. Entonces, pues nos vemos el jueves para terminar con esta parte de, vamos a hablar de las desigualdades de Bell, y ya en enero, cuando empiezan las clases nuevamente, retomarán con Pedro la última parte del temario de uso de la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Y en la primera semana, bueno, del 31 de enero al 4 de febrero estaremos haciendo las presentaciones de los trabajos finales, que ustedes van a entregar para el 14 de enero, la parte escrita. Muy bien, nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos, gracias. Adiós.